Buenos días, nos vamos hoy a las Islas Baleares y ahí veneramos a su patrona, al menos la patrona de Mallorca y también una de las devociones más queridas en todas aquellas maravillosas islas, que es la Virgen del Lluc. Cuenta la tradición que se encontró un niño llamado Lucas, Lluc en catalán, en torno al año 1250. Era hijo de un matrimonio musulmán convertido al catolicismo tras la conquista aragonesa de Mallorca, y se encargaba de llevar a las montañas el rebaño de cabras y ovejas de su padre, para que allí se alimentasen. Un día vio una luz en la montaña y se encontró sobre una roca la efigie de la Virgen y decidió entregársela al párroco local, el cual le destinó el valioso hallazgo en un puesto de honor en la pequeña iglesia. Pero al día siguiente la imagen había regresado a donde lo encontró Lluc, y decidieron que es allí donde la imagen quería quedarse. Se construyó un santuario y una ermita, y enseguida empezaron las peregrinaciones para acudir a esta Virgen y pedirle cosas y darle gracias. Es una de las ceremonias, de las peregrinaciones más conocidas de España, la Virgen del Lluc. Se celebra el 12 de septiembre su fiesta. Bueno, la imagen de la actualidad a que se venera es una talla medieval del siglo XIV. No es, por tanto, la imagen que se encontró el pastorcillo. Es una imagen del siglo XIV de color moreno que tiene unos 61 centímetros de altura. Bueno, pues esta es la historia de la Virgen del Lluc. Hoy celebramos también muchos santos. Pero quería fijarme sobre todo en la figura del beato Álvaro del Portillo. Como sabéis, fue el primer sucesor de San José María en el Opus Dei, y toda su vida, desde joven, desde que pidió la admisión en la obra, pues siendo estudiante de caminos, de obras públicas, como se quiera llamar en aquel entonces, pues lo dedicó por completo desde enseguida a ser muy fiel al fundador de la obra. Él acompañaba siempre, estaba siempre a su lado. Decía el fundador que decía: yo no he escogido a Álvaro, decía, pero cuando necesitaba a alguien miraba a su alrededor y allí estaba él. Y es bonito, él realmente no pretendió nunca ningún puesto ni nada por el estilo. Al revés, pero tenía el don de saber estar donde hiciera falta, siempre con disponibilidad absoluta para todo lo que fuera, siempre encauzando siempre las almas hacia el Padre, hacia el fundador, hacia quien sea, sin llamar la atención, sin querer ningún protagonismo. Y esto fue así durante toda su vida. Mirad, aparte de todo eso, de la labor que hizo en siendo a la sombra, se decía, del fundador, también luego la Iglesia prestó un servicio realmente muy admirable. Desde que se instaló en Roma, enseguida los sumos pontífices tenía un gran don de gentes, sobre todo en la amistad, aunque era un hombre tímido y no se expresaba del todo bien, le costaba un poco expresarse, quizás por su timidez. Fijaos, él decía que había querido ser abogado, que por timidez escogió ingeniero de caminos, porque no se veía él hablando en público. Fijaos lo que son las cosas. Bueno, pues sí que tenía una cierta, quizás eso, ¿no?, como dificultad para expresarse, pero en distancia corta tenía un hombre que se hacía enseguida grandes amigos. Y se hizo amigo y tuvo una amistad muy grande con Pablo VI, como luego también la tuvo con Juan Pablo II. Y enseguida, incluso también antes, con Juan XXIII. El caso es que enseguida le llamaron para que desempeñara diferentes cargos en la Curia Vaticana. Y fue un hombre importante en el Concilio Vaticano II. Todos sus que ocuparon ese puesto, a un puesto análogo al suyo en Vaticano II, todos llegaron a obispos, arzobispos, incluso cardenales. Él, pues, no llegó a nada, fue obispo al final de su vida, pero ya con años muy avanzados y por ser del perado de la obra. Pero nunca fue un hombre muy eficaz que trabajó mucho en el servicio de la Iglesia, muy reconocido por toda la Curia Vaticana, por todos, pero que nunca deseó ningún cargo. Es más, los rehuyó. Muchas veces quisieron hacerlo obispo y no quiso.
y no quiso, no quería ni mucho menos esos cargos. Un gran ejemplo de verdad, de humildad, de trabajar al servicio de la Iglesia sin buscar ningún agradecimiento, sin buscar ningún aplauso. Un hombre realmente, como digo, muy humilde, muy inteligente, un hombre con una gran cabeza, con, como digo, un gran don de gentes, una gran empatía para hacerse amigo de las personas y te sentías, cuando estabas con él, te sentías como muy acogido enseguida, ¿no? Era realmente pues un padre, un hombre realmente muy bueno. Y sobre todo destaca, como digo, su fidelidad a su vocación y su fidelidad pues también a la misión que siempre se le hubieran encomendado, tanto en la Iglesia, en el Opus Dei o fuera de él. Siempre ahí estaba el hombre fiel que siempre estaba para lo que hiciera falta. Gran lección la del beato Álvaro del Portillo. Y hoy los Hechos Apóstoles nos cuentan pues una cosa realmente, un hecho maravilloso, uno de esos páginas que da un giro a la historia de la Iglesia. Como veíamos el otro día con la conversión de San Pablo, pues hoy tenemos otro cruce de, pues decir, otro cambio de agujas en el discurrir de la historia de la Iglesia, que es la conversión del bautizo del centurión Cornelio. Es el primer gentil que abraza el cristianismo. ¿Y qué sucede? Bueno, pues el Espíritu Santo tuvo que lucirse, tuvo que empeñarse muy en serio para que se viera que era voluntad del Espíritu Santo en que eso fuera así. Los judíos y los apóstoles eran judíos y Pedro era judío, pues cuidaban muy mucho de no meterse en casa de gentiles y tratar a gentiles, porque esto pues les contaminaba. Y estando Pedro en Jaffa, pues tuvo una visión que él mismo nos cuenta, pues un mantel que bajaba del cielo y que tenía pues ahí pues animales cuadrúpedos y tal, animales impuros que no podía comer. Y le dijo la voz: mata y come. Dijo: lejos de mí hacer semejante cosa. Y dijo esa voz: lo que Dios ha declarado puro, vosotros no lo digáis que es impuro. Y el mantel desapareció. Y estando en estas vinieron en casa del centurión Cornelio para decir que fueran a su casa. Pedro se resistió mucho, pero el Espíritu dice que le empujó a que fuera. Y estando allí hablando con él, le contó lo que había pasado, la misión que tuvo de un ángel que le pidió pues que fuera a la casa de Pedro y dio dirección para que avisara y viniera. Y estando ahí descendió el Espíritu Santo, dice San Pedro, como sobre nosotros el día de Pentecostés. Ante esto, pues Pedro dijo: bueno, si han sido Espíritu Santo igual que nosotros, ¿cómo no van a recibir el bautismo? Y por tanto se bautizó él y toda su familia. Por tanto veis que hizo falta muchos fenómenos extraordinarios para que esto fuera así. Y gracias a que esto sucedió, nosotros, lo que escuchamos esta plática, imagino que la inmensa mayoría, estamos aquí. Si no, nunca habíamos pertenecido a la Iglesia, porque seguía, como digo, aclarada que tiene que ser solamente a los judíos. Bueno, no, la Iglesia es universal, la Iglesia es para todos. Y además, pues es bonito ver, ¿no?, como precisamente un centurión, un hombre pues dedicado a las armas y además del ejército romano, del ejército invasor, pues fue el primer gentil que abrazó la fe. Por eso vamos a darle muchas gracias a Dios en este día y vamos también, como le decía el Santo Padre, pues el mundo que tenemos por delante es el que tenemos. Mucha gente pagana, mucha gente que no conoce a Cristo, o que si le conoce, no lo conoce verdaderamente, y si lo conoce verdaderamente, pues es reacia a seguirle y es tibia y tal, muchas cosas que sabemos. Pero es el mundo que nos ha tocado vivir. Y este es el mundo que tenemos que evangelizar. Por tanto, vamos a tener esa fe en el Espíritu Santo que llama a las almas como y cuando quiere. De enfermos, sigo pidiendo por Damaso, por Alejandro, Paco, Vela, Adrián, Clara, Cristina, Caben Álvarez, Pedro, me caben Barquero, Adriana, que Valentina, Angelito, Esther, Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arancha, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gema, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juan, Viconsi, Jesús, a Juan Ramón, Pedro, Merche, Ana Patricia, Omayún, Asun, Rosa, Mari, Juliana, Maqui, Agustín, Juanjo, Miguel Ángel, Aurelia, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.